Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Lancam Leaks. Hoy traemos un libro importante, 42 lobos, basado en muchísimos crímenes de la geografía española. Tenemos al autor Israel Gutiérrez. Bienvenido, buenos días Israel. Un placer que estés aquí en tu casa, sobre todo porque tu libro tiene muchas cosas que contar al lector que lea tu libro. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, sí, tiene muchas cosas que contarse. Secretos, corrupción de menores, red de sádicos que torturan. Es una novela, repito, el lector tiene que sacar sus conclusiones, el autor se inspira para escribir una obra con hechos muy importantes. Lo cierto es que en la parte de atrás del libro hay referencias de recortes de prensa del caso Alcácer. La primera pregunta, ¿cómo empezaste a hacer este libro y qué es la sensación que te ha dado cuando lo has terminado? ¿Qué impresión has tenido de los casos más mediáticos que han habido en la geografía española y el trauma social que hubo tras el caso Alcácer, ¿no? Pero te doy paso para que el oyente y el lector escuche tu información. Adelante. Bueno, yo hace tiempo atrás tenía claro que quería escribir una novela negra, pero bueno, para entrar a competir con novela negra, pues tienes que tener una historia muy buena, porque hay gente buenísima. Y evidentemente, pues la historia que está en la mente de todos, como ese eslabón perdido o ese gran interrogante, pues es el caso Alcácer, claro. Los años 90, todo lo que ocurrió con ese caso y otros relacionados, y que a mí como persona de los 90, pues claro, me impactó, viví la época, viví el caso, viví la histeria social del caso, lo que llevó después del caso. Entonces, claro, era evidente que tarde o temprano pues iba a acabar allí y más si me iniciaba en la novela negra. Y así empecé. Yo, bueno, fui uno de esos muchos adolescentes que se quedó pegado al televisor viendo el Mississippi con mis padres, el cual recuerdo perfectamente, tanto a Pepe Lugo, a Pepe Navarro, como a la Veneno, que supuso un impacto social bestial, su entrada. Y recuerdo pues habernos quedado pues a cuadros cada vez que salía pues ese criminólogo de perilla y estampa de toda la vida con el padre dando una serie de información que desde luego te dejaba pues helado. Y era lo que esperabas cada semana. Al final todo se resumía a eso. Y nada, un día esto desapareció porque crecemos, nos hacemos grandes y a mí me estalló pues las discotecas y creo que mucha gente se sentiría identificada con lo que digo, olvidó lo que ocurrió con este tema, pero bueno, uno se hace grande, uno digiere, uno va viendo la información, estalla el Internet, hay muchísima información que antes no había, y retrocedí atrás y mira tú por dónde, pues retomé la investigación desde el Mississippi y esta vez pues en vez de irme a la discoteca a disfrutar, qué bien que hice, pues me decidí a seguir por esa línea que en su momento de adolescente no comprendía, ¿no? Y que ahora pues comprendo. Sensación después de, todo, de terminar, vacío, asco, la verdad. Eh, de tirarme sobre la hierba y mirar el cielo con los brazos extendidos en cruz. La verdad, es la sensación. Es curioso que sacas este libro porque, repito, es un libro muy importante para la geografía nacional. El primer libro que hablaba ya de esto era La ilustre degeneración, publicado a finales de los 90 por la Duquesa Roja, que incluso fue vetada de las editoriales, repito, importantes como el grupo Prisa, y no lo estoy diciendo yo por causa de conocimiento, sino que lo dijo ella misma en una entrevista. Me han vetado 120 páginas de ese libro. Ese libro valía 20 euros en su momento, lo podías comprar en su página web, que habla y cuenta que hay una sociedad secreta
de elitistas españoles que llevan décadas matando niños, así por doquier, y luego paran tras el año 92. Y luego entramos con tu libro 42 lobos, que es como una segunda parte de ese libro que nunca hemos sabido lo que hay en esas 120 páginas tan misteriosas. Entonces ahora se estrena, precisamente se estrenó hace unos días, La Red Púrpura, que es como nos quieren decir que saben que existen estos libros, pero que no van a decir que ellos han conectado a la obra, porque se podría armar un escándalo. Sobre todo, tu obra, 42 lobos, identifica redes de pederastia, aunque sea en nivel ficción, pero está conectado al caso Alcácer. Y además lo dejas claro. Has visto en esa época el Mississippi, has visto cómo las investigaciones daban una versión oficial que está llena de contradicciones. Tenemos un culpable que ha sido condenado, el otro está a la fuga, porque el otro, el Supremo ratifica 170 años, sin ninguna prueba de ADN. Pero esto es típico en España, que las cárceles hayan falsos culpables, y de eso sabes un rato. Entonces, yendo a la novela, de todo esto que he comentado, ¿podrías comentar si has leído La Ilustre Degeneración, si te has basado en alguna parte sobre esa obra o has conectado más casos que has podido investigar para que este libro esté a la venta para todo el público? Bueno, yo la Ilustre Degeneración no es que la haya leído, es que la he estudiado. Bien. Y tiene pasajes muy duros. Lo que pasa es que está escrito de una manera que para mí la duquesa de Medina, que en paz descanse, pues era muy difícil de leer por la manera en que escribe, pero te revuelve el estómago ese libro. Y tiene pasajes que no citaré, pero que todos tenemos en mente, que te dejan helados, como de las dos criadas, ¿vale? Ya he dicho uno, ¿vale? Y bueno, yo me he documentado absolutamente de todo. O sea, yo he estudiado todo lo relacionado a este tipo de casos y de desapariciones acaecidas entre el 89 y el 92, incluso todos aquellos eh, divulgadores de información o youtubers o libros o contenido o entrevistas a investigadores. Me he leído el libro de Juan Ignacio Blanco entero 3 veces, versión oficial, versión no oficial, claro, para poder llegar a toda esta conclusión, para poder trazar y, y, dibujar ese mapa que es 42 lobos, pues evidentemente he tenido que estudiarlo, no solo leerlo, también estudiarlo. Y ese libro en concreto que citas es un libro muy importante, muy importante. Estamos hablando de algo muy duro, son las desapariciones de menores, pero lo que es escandaloso es que nadie haya dicho, y no lo digo por ti, Israel, en especial, lo digo por otras personas que conocen este tipo de crímenes. Llevamos desde el año 1840 con crímenes aberrantes. La prensa de esos tiempos decía sin tapujos todos los detalles del caso. Ahora mismo, si ocurre un caso, no te van a decir ni siquiera el detalle de cómo ha fallecido la víctima, ni te sacan una foto del lugar de los hechos. Entonces, se ha perdido ese periodismo, y yo doy gracias en nombre de todos los menores, que paz descansen, que gente como tú, Israel, se tome la molestia de hacerles un homenaje con 42 lobos, porque lo del número 42, sabemos de dónde viene lo de los 42 lobos, es una parte de un hecho relacionado con el caso Alcácer, uno de los primeros hechos que hubo de aquel pacto, ¿no? Pero eso ahora no voy a entrar en detalles porque no tiene nada que ver con la entrevista. Pero lo que tenemos que dejar claro es que La Red Púrpura y 42 lobos es como hablar de una trilogía de Hostel, de Eli Roth, donde se torturan a menores, se hacen películas snuff. Quería preguntarte, en tu novela de 42 lobos, se habla de redes snuff, se habla de pactos de Estado. ¿Qué es lo que se comenta más o menos para entender ese conocimiento que va a tener el lector? Bueno, a ver, el tema
de las torturas o sea, todo este tipo de actos, todo eso está descrito con mesura y con cuidado para no, claro, para no sacar al lector de la novela. Yo sé que he leído algún comentario que me ha dicho, hostia, esto a mí casi me saca y tal. Bueno, a ver, no ofende a nivel de víctima, no ofende, pero claro, si yo pongo una autopsia, tiene que estar la autopsia al detalle, si no, ya no puedo hablar de flores, o sea, en ese aspecto. Pero, a ver, yo lo que tengo muy claro es que mi opinión, y así lo reflejo en la novela, estas son prácticas que se vienen realizando desde muchísimo tiempo atrás. Entonces es algo para mí generacional. Y en el libro, claro, se dan muchas pistas, muchísimas pistas sobre este tipo de actos, incluso también quién los realiza, ¿vale? Pero, claro, tener una información eh, fiable, eh, fidedigna, más allá de esto, es imposible porque, claro, estamos hablando de gente que evidentemente, como decía el señor Blanco, pues no se levanta una mañana y se va a trabajar. Son gente que, pues que esto es lógica, es que tampoco uno tiene que ser muy listo para llegar a esa conclusión. Entonces, bueno, hay mucha novela y mucha película que ya hacía tiempo que esto lo llevaba reflejando. Pero sí, yo en el libro pues apunto un determinado grupo en concreto, ¿vale? Eh, hasta donde se permite, porque uno no es tonto, ¿vale? Y ya está, y eso es lo que hay. Lo que pasa es que se tuvo que hacer una historia ficticia, ¿vale? Con muchas cosas, claro, puentes construidos que eso no dejan de ser invención, para poder tejer todo ese mapa entero y también cuidar en qué campo del alfarero te metes, claro. O Claro, sea, sí, sí. No, no, por hay que supuesto, tener es mucho que cuidado. es ese campo donde tenemos que darnos cuenta que nuestro enemigo es el poder. Hay un determinado poder oscuro que ha estado haciendo desaparecer niños por toda Europa. Bueno, es que es en todo el mundo, pero se podría nombrar casos como el de Dutroux, que era una red de pederastia de un poder escandaloso. Y por eso cuando vemos 42 lobos, el que sabe de estos temas se le va a remover el estómago. Porque aunque sea una novela, un libro de investigación con información que ha sido hecho con un relato de ficción, pero sabemos que lo que está hablando es una realidad irrefutable, que nadie puede decir que sea falso. Hablamos que, por ejemplo, tú has hecho un detalle aquí, has nombrado un detalle muy directo y muy claro, ¿no? Has vivido esa época, veías el Mississippi, hablamos 1995 a 1997, que es cuando la ruta del bacalao también está muy presente, pero ya siendo la segunda fase. Es decir, la gente estaba traumatizada con el hecho que habían asesinado brutalmente a 3 niñas de una manera bestial, inhumana. Hablamos de 42 lobos. Por eso tenemos que señalar que 42 es lo que siempre Juan Ignacio Blanco había sostenido en sus entrevistas. Y digo sostenido porque lo dice él. Son grupos de personas que pasan y hacen cosas. El resto ya que lo escuchen en las entrevistas de Juan Ignacio Blanco. Pero es curioso cómo tenemos este libro y ningún medio de comunicación, que es lo que más me preocupa. Nadie haya hecho una reseña, porque todos los libros siempre tienen durante el mes y el mes de mes un boletín y se va publicando todos los libros que salen publicados, sea de la editorial que sea. Entonces creo que tendría que salir más este libro a cara de todos, que la gente diga, bueno, pues tenemos 42 lobos, que es una trama de corruptos, de corbata, no van a ser dos pobres diablos que van por ahí haciendo la legión y el otro era un atracador de bancos y el otro era un traficante de drogas, porque luego comparamos las lesiones y se ve que las lesiones no lo pueden hacer gente
que no tenga conocimientos de causa, porque para hacer torturas durante 75 días, perdón la expresión, y más que vemos luego cómo huela un papelito, vemos luego cómo no hay rastros de sangre, y así estamos con las versiones oficiales. Llevamos con versiones oficiales décadas. Te doy paso. Bueno, es que el tema de la versión oficial, a ver, antes vivir la época es importante, ¿vale? Evidentemente no todos podemos vivir todas las épocas, nacemos en la nuestra. Pero claro, vivir la época y sobre todo con la edad que tenían pues, todos estos adolescentes desaparecidos, que es prácticamente la que yo tenía en su época, yo entiendo lo que significa ir a un recreativo, por ejemplo, ¿vale? Yo entiendo lo que significa quedar con gente en otro lugar. Yo entiendo lo que significa la discoteca. Mucha gente pues ve este tipo de casos y lo lleva a su época, no tienes que llevarlo a la época de cómo era. Aquello de no, es que se van con un adulto, no era tan fácil, ¿vale? No era tan fácil. Las chicas, por ejemplo, iban a por los chicos de más edad, ¿vale? Y cuando eras menor te rechazaban por crío porque a mí me has rechazado por crío. Y eso era la época. Es la época del Monopoly, la época del hotel, ¿me entiendes? O sea, que se llevaba todo esto. Entonces, es muy importante conocer la época porque hay cosas que parecen muy absurdas que si has vivido la época no caes en el error, ¿no? Y eso en estos casos es importante. Decir, no, tales personas fueron aquí, allá o aquí. No, si tú estás viviendo la época pasa como con el autostop. El autostop que se echa todo el mundo las manos en la cabeza, en mi época yo he hecho autostop, en una práctica habitual. Porque nosotros, y esto hay que decirlo, que es un Sí. dato que muy poca gente sabe y mucha gente de mi época lo podrá corroborar, éramos muy infantiles dentro de casa, se dejaba de jugar a muñecos a los 12, 13 años, ¿vale? Pero fuera éramos muy listos con la calle y no nos subíamos al coche de cualquiera. Todos sabíamos en los pueblos quién era el que repartía la droga, quién era el malote, con quién no tenías que estar. Eso era así. Y podías llevar en tu bolso la colonia Muffy o me la he inventado la colonia Muffy, las Sí, sí, chispas, ¿vale? Entonces, las chispas, ¿vale? Puedes llevar la colonia chispas, ¿vale? O, el, o ir en la Vespino Rossi, el súbete a mi moto de la época, lo que tú quieras, que en la calle tú eras inteligente. Y si tú no secuestras a alguien a la fuerza y has convencido a esa persona para supuestamente ir a determinados lugares, no es alguien cualquiera, no es alguien cualquiera, no es, súbete aquí y entra. ¿Vale? Eso, la duquesa de Medina Sidonia, el ilustre de generación, lo refleja así porque habla de gente que tiene menos edad, de niños pequeños. Pero a partir de cierta edad, 12, 13 años, los 12, 13 años de ahora, que son para mí en el 99% estúpidos, ¿vale? Para unas cosas son muy adultos, pero para la calle son tontos, se van con cualquiera. En mi época no era así, no era tan fácil, ¿vale? Y en cuanto a la versión oficial, yo es que donde no aparecen gotas de sangre no acontecen crímenes, por tanto no entiendo por qué a partir de ahí se ha construido lo que se ha construido. No sé si es culpa un poco de todos de querer quedar bien con determinados estamentos o un ataque de titulitis o que ahora pues muchos van de criminólogos y hay que hacerlo todo bien porque si no va a caer la vara, no entiendo. ¿No? Luego podemos hablar de temas conspirativos, que eso ya es otra historia. Pero la versión oficial, para mí, mi opinión, tener que tragarme algo, lo encuentro una tomadura de pelo de proporciones bíblicas, para mí. Vamos a ver, es que la versión oficial es que no se sostiene ni desde el principio ni ahora. Y lo digo así de claro. Y voy a poner un hecho totalmente importante. Yo que he estado en la caseta de la Romana en el año 2019, que tengo las fotos, hicimos dos tipos de estudio. El tema del mapa aquel que decía los kilómetros que habían caminado las niñas hasta ser ejecutadas a pie de fosa, con una bala en la cabeza, les disparan de forma particular.
Pero luego Pero a tú, ver, yo digo esto con todo el cariño y el respeto, por favor, ¿vale? A esta situación que es muy delicada para las personas que lo por viven, ¿eh? Por supuesto. favor. Eh, es que voy a decir una vulgaridad y que Dios me perdone. Es que ya el hecho de llevar a tu pareja, que todos en la época lo hemos hecho, irnos a lugares a hacer cosas, ¿vale? Porque todos vivíamos con los padres. Irte a ese lugar a llevar a tu novieta a la Romana en noviembre, con tramontana, con el frío que hace, ya no lo haces ni tú para algo supuestamente bueno, con sentido, coño, ¿vale? Con sentido, ¿vale? Sí, Pues imagínate tener que llevar a 3 personas a la fuerza a un lugar reducido, lleno de polvo, casi a la intemperie, con el frío que debe hacer allí en noviembre y además practicar en un espacio tan reducido es que una no. cantidad de sadismo, dicho con todo el respeto, Claro. extremo. Además, con todo el cariño lo digo, en el supuesto de que se hubiera producido algo, incluso ya no con una persona, sino hasta con un animal angélico, habría una cantidad, un reguero lo digo con todo el cariño y el respeto, de sangre, ¿vale? Perdón, ¿vale? Por hablar así, pero de sangre y de indicios que ya sería un hecho irrefutable. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo, de verdad lo digo, cómo este cuento para viejas no se ha renovado. No, Y es lo que que, me duele es ver a personas preparadas, porque están preparadas, defender lo que ni ellos mismos se creen. vamos a ver, pongo un ejemplo para añadir ese detalle. Y no hace falta ser criminólogo ni investigador. A la romana, perdón. Te peinas los kilómetros que dicen que hay desde abajo hasta subir a la caseta y te meten en la fosa. Te pegan el tiro de gracia, ¿vale? El tiro de gracia que te ejecuta y falleces ahí. Pero ¿sabes lo que es sorprendente? Que es que había un colchón dentro de la caseta de la romana que don Fernando García dijo, yo que soy experto en tema de colchones porque él tenía una tienda y dice que la sangre queda siempre salpicada y no se borra ni aunque pase 20 años, pues no había nada. Y se utilizaron los medios más importantes del Estado para rastrear si habían restos de sangre por toda la zona. Y no había nada, ni pelos, ni sangre, ni nada. Entonces, cuando fui a la romana, pasó un hecho bastante peculiar. Voy por la noche donde están los jabalís. Escucho un disparo que podría ser de más de 200 metros aproximadamente. Y te digo que se han pegado esos disparos, como dicen desde ahí, eso se hubiera escuchado hasta en la casa del pastor que vive cerca. Y ahí no También te pasó digo, nada. también te digo una cosa, a ver, yo llevándolo a mi época, o sea, he oído por aquí lo del Miguel, Miguel Ricard y Anglés, a ver, Miguel Ricard y Antonio Anglés, ya que hablamos de este tema en concreto, Claro. eran sobre todo Anglés, eran guaperas, Anglés de la época, o sea, Anglés tenía las tías que quería seguro, o sea, Claro. era un guaperas Anglés, un tío que además se travestía porque le quedaba hasta bien, seguramente. Y Ricard no era un tipo tampoco un gordo adefesio, feo de la época, o sea, los dos tenían pelo, que en mi época el tema del pelo era importante, o sea, la estética, y no sé, no tendría necesidad ninguno de cometer un acto así, de verdad, es que, y sí, es que pueden tener hasta tíos, o sea, no tendrían ningún tipo de necesidad, no tiene sentido todo esto, no tiene No, sentido, o sea, de verdad, es una cosa que yo no entiendo por qué todavía en este caso en concreto se sigue eh, tirando tierra con esta versión que yo, a ver, yo puedo entender, porque hay que entenderlo también, que tú puedes ser un presidente del gobierno, ves la que te está cayendo encima con la presión popular, que además la sociedad está cambiando, y oye, das una orden y dicen, oye, movete el culo que esto hay que solucionarlo rápido. Yo lo puedo entender, ¿vale? Y la gente, pues, fuerzas y cuerpos de seguridad, hostia, tienen un lío montado, las elecciones fueron en verano, además, las generales, joder, es la que salía aquí. Vale, yo lo puedo entender todo esto. No hay ningún problema y se entiende y se podía trabajar a partir de ahí, ¿no?
pero de ahí a seguir insistiendo en una versión que es que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo peor de todo es que, como es una versión, a diferencia de la conspirativa, que ya está contada, que ya está el relato hecho, claro, hay que demostrarla. Y ahí viene el problema, que no se puede demostrar lo indemostrable. No, es Y por que, eso se ha quedado como suspendida en el tiempo también, y entre una y otra, pues no sabemos la verdad. vamos a ver, pero si nos ponemos a analizar aquí, ya podíamos hasta decir que la primera autopsia que se elaboró por forenses de la Comunidad Valenciana resulta que dejaron cosas que no se dijo en el primer informe. Llega a Frontela y empieza a descubrir lo que parece ser una Biblia. Que si lees el informe de la autopsia privada, porque le dicen a Fernando García, recién llegado a España, oye, cuidado que te van a vender la burra, y le recomiendan un libro de medicina forense de un gran experto para que entendiera las lesiones, las livideces cadavéricas, porque estamos hablando, y por la expresión, voy a omitir un detalle importante, pero cuando Frontela declara en el juicio y le pregunta el señor Beltrán, el fiscal, cómo estaba aquello cuando lo vio, dijo que aquello era una animalada. Lo he dicho sutilmente para no hacer morbo, pero es Sí, lo que, que pasa es que cuenta una cosa. El caso este, yo lo recuerdo bien, en mi época fue un bombazo mediático. Y era un caso que destrozaba muchas cosas, ya a nivel mediático, ¿eh? Y claro, cuenta también que seguramente esos forenses los primeros fueron presionadísimos a hacer la autopsia porque tendrían, oye, sácanos esto de encima que aquí se lía. Porque por encima de todo está siempre el tablero político, que es, aunque nosotros, bueno, aunque nosotros no lo veamos y creemos que no nos importe, importa muchísimo. El marco político es el primordial. Y aquí España estaba en el 92, es el tema del Tratado de Maastricht, todo el tema de Europa, ¿no? Claro, sube a primera división España, ¿vale? Pasa de ser un país por ahí franquista a subir y claro, está la Expo de Sevilla, o sea, hay muchas cosas también que no interesan, ¿sabes? O sea, no vamos a meter una alarma social mundial con este caso, ¿vale? Porque claro, porque no interesa. Entonces también ahí, creo yo, hay una maquinaria mediática ¿no? para terminar lo antes posible con este caso, pero que ha ocurrido con muchos otros. Sí, Cuando no vamos. interesa, sacan la escoba, claro. Claro, Y no olvidemos que 24 meses antes o 18 meses antes es la creación del IBEX 35, que fue en enero del año 92. Y pongo el es que es ejemplo muy del importante ese año, IBEX. claro. Muy Vamos a ver. importante ese año. El año 92, para entrar en la fase final de la entrevista, porque lo que estamos hablando es del libro y de la relación que tiene con el caso Alcácer y otros casos, es que en el año 1992 era el año en el cual España entraba en la Liga de Campeones, el Barça ganó la Liga de Campeones contra la Sampdoria también, por ejemplo, un detalle curioso, se hace los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, la Expo 92, la conferencia de paz que fue creo en el año 91, también es muy importante para decirle a la gente que desde ahí se comienza a mover algunos hilos. Pero es que curiosamente, en el año 92 había quién sabe dónde, de Paco Lobatón, y don Paco Lobatón sabe demasiado de algunos movimientos de poder, porque siempre se comentó, por ejemplo, que cuando Nieves Herrero la llaman para hacer el programa aquel en el ayuntamiento de Alcácer, creo que fue ahí, si no me falla la memoria, la utilizaron. Es decir, ella la cogen y luego le pegan la patada por el trasero. Es verdad que aquel programa fue súper morboso, ir ahí recién fallecidas las niñas y hacer un programa en pleno ayuntamiento de Alcácer Fue y, asqueroso, y claro. escuchar a la gente decir ¡asesinos! ¡Que los detenga ya! Ese grito es brutal, ¿no? Escucharlo en pleno directo cuando Olga Biza da la noticia y sale Corcuera, pues Bueno, es que vamos. nosotros, a ver, Sí, adelante. yo a la periodista Nieves Herrero, claro, yo no la tengo, la recuerdo, pero vagamente. A Paco Lobatón, sí, Paco Lobatón en la época era espectacular, era el número uno, Paco Lobatón, antes del Mississippi.
A mí el programa me pareció asqueroso, la verdad, asqueroso todo lo que se hizo, sobre todo a la hora de meterse en casa del señor García y ahí buscando el dolor, buscando el llanto, y aparte de que yo, insisto, no ayudas nada metiéndote en casa de las víctimas, no ayudas nada, o sea, tú puedes hablar de las víctimas sin nombres según los hechos acaecidos, creo yo, y de ahí abrir una línea de investigación para saber realmente quién está perpetuando todos estos crímenes. Pero meterte en casa de las niñas, buscar el morbo, ¿vale? Que esto, la versión oficial también lo hace muchísimo, porque siempre las tiene en la boca, por cierto, ¿vale? Lo único que de verdad provoca es dolor y más dolor y que esas familias que, claro, es que no te puedes poner ni en la piel de esas familias. Yo acabé muy loco con esto. Yo me hubiera tirado a pies de Fernando García a ayudarle y a suplicarle. No sé, es una locura esto. Es una locura y por eso aprovechando para entrar en la fase final, yo de verdad Sí. estoy muy agradecido de haberte entrevistado. Ha sido para mí maravilloso, ¿no? Porque además aquí tenemos la portada del libro, lo único que tapo son esos niños que están curiosamente montados en el coche, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, yo admiro tu esfuerzo, tu trabajo, es decir, admiro tu trabajo como escritor, investigador, analista, y teniendo en cuenta que has dado un paso muy grande. ¿Por qué? Porque el crimen de Alcácer, ahora que están todos queriendo hablar de que ya tenemos la prueba, pero ¿qué prueba de qué? Si lo que no se puede negar es el trabajo de Frontera. Don Luis Frontera, aunque ahora diga la tercera vía, en el año 97 no hablaba de eso, hablaba de gente sádica y se lo dijo al fiscal don A Enrique ver, Beltrán. a mí si me lo permites, bueno, brevemente, a mí también me ha dolido cómo a nuestros héroes de los 90 los están como echando por tierra ahora. Sí. Eso a mí me duele. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con Blanco, con García o con Frontela, pero en su momento fueron personas muy importantes y son personas que de verdad han investigado en este caso en concreto. Entonces, a mí es algo que particularmente escuchar determinadas personas tirándolos por tierra, a mí pues me duele, la verdad. ¿Verdad que es muy duro? Y este Sí. programa también es un homenaje a don Juan Ignacio Blanco, fallecido en el año 2019 de una metástasis. Porque, vamos a decir, sea o no periodista, sea o no criminólogo, sea o no reportero, para mí es un héroe. Es un héroe de guerra muerto en escena por haber denunciado que un llamado estado profundo, y utilizo esa metáfora que ya sabes, Israel, el estado profundo es una metáfora muy usada por conservadores, etcétera, pero España tiene uno de los crímenes más atroces que se conoce de la década de los 90. Y entonces, pues bueno, si quieres añadir algo más. No, nada, simplemente pues que a Juan Ignacio Blanco pues lo sacaron del panorama mediático. Sí, Igual que hicieron la primera vez, cuando regresó pues también lo sacaron y ahora lo que impera es la versión oficial. Todo lo demás es proscrito ahora mismo, somos proscritos. sí es. Nada, agradecerte la entrevista y nada, pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Israel Gutiérrez, 42 Lobos, un libro que me sorprende, que te va a dejar pensando en qué mundo vivimos de animales que devoran a humanos. Gracias a todos por ver Blancam Leaks. Hasta la próxima.